Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy continuamos con el capítulo 9, pero ya en la cuarta parte de este capítulo. Anteriormente habíamos visto ya en relación al título de este capítulo 9 en forma de pregunta, ¿Dios ha rechazado a Israel? Y decíamos que el corazón de Pablo estaba allí precisamente por Israel. Y en los versículos del 10 al 13 hay otro ejemplo del hecho de que la promesa es más importante que la relación natural. Y lo teníamos allí como ese ejemplo a Jacob y a Esaú. ¿Qué dice la palabra de Dios de los versículos del 10 al 13? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De esta parte nosotros habíamos visto exactamente de que no se trataba en el rechazo, sino en el escoger, en que Dios sabía exactamente cuál iba a ser el comportamiento y quién realmente merecía la misericordia de Dios. En general, vemos que Esaú era un hombre bendecido. Por lo tanto, no es que ese aborrecimiento que aquí se menciona como la traducción a esta palabra, ¿no es cierto? No es que rechazó, le menospreció y le abandonó. No, la palabra de Dios, tanto en Génesis capítulo 33 de los versículos del 8 al 16, como también en el capítulo 36 del mismo libro, Dios aborrecía a Esaú en cuanto a la herencia del pacto, no en cuanto a las bendiciones en esta vida o la venidera. ¿Qué significa esto? De que definitivamente Dios también tuvo misericordia de Esaú porque le bendijo. Así nosotros podemos ver un comentario de Newell. Dice aquí, una mujer le dijo una vez al señor Spurgeon, no puedo entender por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú. Eso, contestó Spurgeon, no es mi dificultad, señora. Mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob. Mire, y allí nosotros con este comentario podemos darnos cuenta exactamente qué es lo que tenía Jacob para que le ame o por qué simplemente no fue escogido por Dios Esaú. Dios conoce nuestros corazones, pero eso no implica que nos odie o que nos rechace y no quiera bendecirnos. No, simplemente hay un llamado y por eso decíamos, antes de que naciera Jacob y Esaú, Dios ya había escogido. Dios sabía exactamente qué es lo que o a quién podía escoger. Por lo tanto, vemos nuevamente aquí algo muy importante para entender un poco mejor esta parte. Nuestro mayor error al considerar las elecciones de Dios es pensar que Dios elige por razones arbitrarias. Quizás no haya manera de comprender las razones que Dios tiene para elegir. Y son razones que Él solo conoce. Pero las elecciones de Dios no son caprichosas. Él tiene un plan y una razón. Es por esto que tanto a usted como a mí, Dios nos ha elegido
para diferentes planes, para diferentes propósitos, pero es allí la misericordia de nuestro Dios en la elección. Perdón. Más adelante, nosotros podemos ver entre los versículos 14 al 16, hay otra pregunta. ¿La elección de Dios de uno en lugar de otro hace a Dios injusto? Interesante. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en estos versículos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí nosotros igual vamos a entender mucho mejor esta parte, de que definitivamente no es injusto Dios. Dios escoge conforme a su propósito y al conocimiento de su corazón. Acá, en esta pregunta, ¿que hay injusticia en Dios? Pablo contesta esta pregunta enérgicamente. En ninguna manera, y es muy importante recalcar esto, Dios claramente explica su derecho a dar misericordia a quien quiera, como lo menciona en Éxodo capítulo 33, versículo 19. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta exactamente de cómo Dios obra, de cómo Dios escoge, de cómo Dios se manifiesta. ¿Qué dice la palabra de Dios en este versículo? 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, le dice a Moisés, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué implica todo esto? Aquí la palabra de Dios es muy clara. Porque definitivamente no es como yo quiera, no es por lo que yo haga, sino porque Dios nos conoce. Tal es así que si nosotros repetimos esta frase, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No recuerda lo que es la misericordia, de qué significa todo esto. Recordemos aquí, la misericordia es no obtener lo que merecemos. Por favor, aquí yo le voy a repetir esta parte. La misericordia es no obtener lo que merecemos. Dios nunca es menos que justo con nadie, pero reserva el derecho de ser más que justo con los individuos que Él elige. Es muy importante de la forma en cómo Dios nos ha escogido y el plan que tiene en nuestras vidas es única y exclusivamente por su infinita misericordia. Jesús habló de este derecho de Dios en la parábola del Señor de la viña, en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16, en donde Él escogió y llevó a la viña a que trabajen, pero en diferentes horarios. Unos trabajaron todo el día, otros unas horas, otros tal vez una hora, pero Él decidió pagarles igual a todos. Ahora, ¿esto es injusto? Y dice la palabra de Dios, ¿acaso yo no puedo hacer con lo que yo tengo, lo que yo quiera? Es así. La misericordia de Dios nos alcanza aun cuando nosotros hagamos o dejemos de hacer algo, porque Dios nos conoce y Dios tiene esa misericordia que nos alcanza para seguir adelante, para continuar en base a los planes de Dios. Aquí en este enunciado vemos que dice, estamos en un lugar peligroso cuando consideramos la misericordia de Dios hacia nosotros
como nuestro derecho. ¿Qué significa esto? Que nosotros todos creemos que merecemos, y no es así. Porque si Dios está obligado a mostrar misericordia, entonces no es misericordia. Esto sería obligación. Nadie es injusto por no dar misericordia. Qué importante. Nadie es injusto por no dar misericordia. Ahora, si aquí nosotros vemos, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué implica todo esto? Recordemos, la misericordia de Dios no nos es dada debido a lo que deseamos hacer, que eso implicaría del que quiere, o por lo que realmente hacemos. Esto significa del que corre, pero simplemente de su deseo de mostrar misericordia. Entonces, como anteriormente también ya lo habíamos dicho, no depende de lo que yo quiero ni de lo que yo hago y en base a eso tal vez exigir misericordia. Esto no es así. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia porque Dios conoce nuestros corazones. Un poco más adelante, los versículos del 17 al 18. Aquí nosotros podemos ver del ejemplo del faraón allá en Egipto. En esto dice la palabra de Dios, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Endurecer, endurece. Bien, ahora, qué importante, no solamente que Dios tiene misericordia, sino que también usa nuestro carácter o nuestra terquedad para el bienestar de los que ama. Para esto mismo te he levantado, porque Dios conocía el corazón de Faraón. No es que Dios le obligó a hacer algo, no, él aprovechó de la forma como el faraón actuaba. Dios permitió a Faraón en los días de Moisés elevarse con poder para que Dios pudiera mostrar la fuerza de su juicio contra él, así glorificarse a sí mismo. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué significa? Vamos acá. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Algunas veces Dios se glorificará a sí mismo al mostrar misericordia. Algunas veces Dios se glorificará a sí mismo a través del endurecimiento de un hombre. No debemos pensar que Dios persuadió a un faraón reacio y bondadoso a ser duro hacia Dios e Israel. Al endurecer el corazón de Faraón, Dios simplemente permitió que el corazón de Faraón siguiera su inclinación natural. Aquí vemos entonces muy claramente de cómo Dios usa al ser humano en base a su terquedad o en base a su buen corazón, en donde teniendo misericordia de Dios y nosotros rechazando esto, implica que justamente eso también Dios utilizará y será glorificado tanto en aquellos que hacemos el bien o queremos hacer el bien, queremos depender de Dios, como aquellos que rechazan la bondad de Dios. Por lo tanto, endurece. Aquí nosotros vamos a ampliar un poco más, sobre todo con ciertos versículos en donde nosotros vamos a ver exactamente de que no se trataba, sino de el endurecimiento del corazón de el faraón. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana.